Muy buenas tardes para todos, para todas. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de estas transmisiones, de estas charlas con Andrés Hurtado García, la cita sagrada de los martes a las 6 de la tarde. Un abrazo grande para César Garzón, que ya se une, siempre aquí muy pendiente de estas transmisiones. Un abrazo, César, esperamos que estés muy bien. Vea, el duro del diseño gráfico en Bogotá, César Garzón, ahí lo encuentran como Garzón César en Instagram, contáctenlo. Ya se une también Andrés Hurtado García, nuestro invitado especial de las tardes de los martes. Qué rico, Andrés, muchas gracias por tu tiempo. Antonio Rubiano Anaya ya está por acá, bienvenido. Ricardo Alfonso Delgado también ya está, bienvenido. Álvaro Materia, Álvaro Triana, uno de los guías de Colombia Secreta, ya se une también. Nuestra cuenta oficial en Instagram, Colombia Secreta Oficial, también ya está aquí presente para que nos sigan. Colombia Secreta Oficial, ahí van a estar las noticias de todos nuestros viajes y de los viajes de Andrés Hurtado García también después de este confinamiento. Ahí vamos a estar. Rosita desde España, Rosa María Sánchez Cortinés, bienvenida, qué rico saber de ti. Esperemos que estés muy bien con todo esto de esta pandemia que nos está afectando. Tú como enfermera luchando allá en España y dándolo todo, qué bueno, muchas gracias y qué bueno saludarte. Dani Ariza, bienvenido amigo, gusto verlo después de tanto tiempo. Andros Junior, uno de los guías de Colombia Secreta, aquí está. David C. Díaz, exalumno del Colegio Champañat, qué bueno. José Miguel Gómez, Pepe Gómez, gran fotógrafo, aprendió con Andrés Hurtado García, luego lo hizo a nivel profesional también y es uno de los mejores también hoy en día acá en Colombia. Willow 5170, Wilfredo Garzón, síganlo, Willow 5170, aquí está también con nosotros, estuvimos en una charla con él también, en una de estas tardes de conversación. Doctora Alejandra Murcia, bienvenida. Cimarrón 21, que se une desde la Florida, Dieguito, qué bueno, qué gusto, bienvenido a estas tardes con Andrés acá de los martes. Gerardo Runo, hola, ¿qué tal? Qué gusto verlo por acá, Gerardo, bienvenido. Sebastián Cas 93, y vamos a darle tiempo a que más gente se una. ¿Cómo están? Esperemos que estén muy bien todos, cuidándose. Ya saben que lo importante es lavarse las manos y tener tapabocas, usar todas las medidas de bioseguridad que necesitamos para cuando debemos salir de nuestros hogares al trabajo o a donde lo necesitemos. Hay que cuidarse, vea, tenemos en este momento, vamos a llegar ahora sí, en máximo mes y medio yo creo, a un pico de este virus, entonces hay que cuidarse mucho más, no nos relajemos en este momento porque es aún mucho más importante cuidarse ahora porque estamos circulando mucho más, así que por favor cuídense mucho. Ya usaron el filtro de Colombia Secreta aquí en Instagram, véalo, aquí está. Mi próximo viaje será ¿a dónde? ¿A dónde se van a ir con Colombia Secreta? Fotos maravillosas de estos lugares de Colombia Secreta aquí en Colombia. En Colombia, por supuesto, Colombia Secreta. Así que, vea, utilícenlo, etiquétennos Colombia Secreta Oficial, Mao-Soler Oficial, a ver a dónde les sale ese próximo viaje y pueden participar por premios. ¿Cómo encuentran este filtro? Muy fácil, pongan ahí en Instagram en los filtros Colombia Secreta, les va a salir este, o en las historias destacadas de mi perfil, Mao-Soler, ahí van a encontrar este filtro Colombia Secreta, donde dice, la historia dice Colombia Secreta. Ahí encuentran este filtro y muy fácilmente lo pueden utilizar. Esto es gratis, esto tiene precio, simplemente para que nos divirtamos todos en esta cuarentena. Mauricio Aventura 68, hola, un abrazo. Mauricio Yanfusagasugá, uno de los grandes compañeros de aventura durante muchos años. Se recuperó también de algo personal que tuvo y qué alegría verlo ya con salud, Mauricio. Un abrazo grande. Amap 2205, Danagar 61, a todos los que se unen acá, qué alegría, qué gusto verlos. Estamos dándole tiempo aquí para que se unan muchas más personas. Recuerden también que todos los videos que estamos haciendo con Andrés y con los invitados especiales de los jueves se están subiendo a YouTube para que los puedan también ustedes consumir en cualquier momento si no pueden estar en estos en vivos, para que los puedan rotar, para que comenten esos videos, así como hacen preguntas acá, háganlas en los videos para saber de qué temas quisieran hablar, qué otras cosas preguntarle a Andrés Hurtado García. Así que comenten así, con toda confianza, somos una comunidad de amigos acá. Coméntenlos y compártalos en sus perfiles de Facebook, en YouTube, bueno, todos los links que puedan ahí, compartan esos videos. Este video también va a quedar ahí en YouTube, así que suscríbanse, Mao-Soler, van a quedar todos estos videos. Sentida Mar Colombia, bienvenido. Clan Natura, Camilo Villegas Hernández, un runner ahora, bienvenido Cami, qué alegría saber de ti, esperamos que estés muy bien, tú y toda tu familia, un abrazo allá para todos. Andresito, ya estás por acá, lo sabemos, estamos dándole tiempo a que se una más gente. Así que un abrazo a Paola Sterling, Mona Osman Tapias, todos los que se unen.
Vamos a leerles rápidamente un resumen muy cortito de la hoja de vida de Andrés Hurtado para los que recién se unen a estas charlas con él y entendamos un poco mejor por qué lo estamos haciendo así todos los martes. Andrés Hurtado García nació en Armenia, Quindío, es educador. Pertenece a la comunidad de los hermanos maristas. Es profesor del Colegio Champagnat en Bogotá, donde inició la educación ambiental escolar en Colombia. De este modo, este colegio es el pionero de esta educación acá en nuestro país. Él es doctor en literatura de la Universidad Complutense de Madrid en España, es licenciado en letras de la Universidad del Valle en Cali, es periodista del Ministerio de Educación Nacional y guía nacional de turismo. Él es columnista de El Tiempo y de La Patria y ha escrito en más de 51 periódicos y revistas de Colombia y el mundo. Algunos de los premios, tienen muchos, pero algunos de ellos, por ejemplo, él ha sido candidatizado al Premio Príncipe de Asturias en el 92, premio del que ya hablamos en la charla de hace 8 días. Fue finalista del Premio Mundial de Periodismo Ambiental de la UICN, la Unión Internacional de Conservación de Naturaleza. Sus trabajos, él ha viajado por toda la naturaleza del planeta entero, grandes ríos, desiertos, montañas, mares. Es montañista, ya lo saben, y ha escalado en muchos países. De toda esta actividad, de todos sus viajes, se desprende un archivo de más de 3 millones de fotografías tomadas por él mismo. 3 millones de fotografías análogas, que las quedan con rollito, ¿se acuerdan? De esas. En digitales tiene por lo menos 10 o 20 veces más. Fue asesor y profesor de la Escuela de Alta Montaña de Madrid en España. Él, Andrés Hurtado García, dio a conocer a Caño Cristales al mundo entero. Es conferencista de las salas más importantes de Europa. Con una conferencia suya, y también hablamos de eso, se celebraron en el Ateneo de Madrid los 50 años de aparición de La Vorágine. Él es el iniciador del ecoturismo aquí en nuestro país. Dicta conferencia con proyección de diapositivas en Colombia y en el mundo sobre las bellezas naturales de nuestro país. Es impulsador en el país de las más severas normas de conservación y respeto a la naturaleza, estudioso de arañas y escorpiones, también hablamos de eso. Por esa actividad ha sido invitado a las más importantes cadenas de televisión de todo el mundo. El conocido escritor colombiano Gustavo Álvarez Gardiazabal noveló su vida, la vida de Andrés Hurtado, en su libro El Bazar de los Idiotas. Ese libro fue además telenovela nacional en el 84. Algunas de sus publicaciones: Cartas del Camino, un libro que estuvimos aquí rifando, gracias Andrés, y tenemos una próxima rifa, así que estén muy pendientes, próxima rifa. Y libros Colombia Secreta y Caminando Colombia, ya los he mostrado acá también. Han ganado como el mejor libro de viajes en Estados Unidos y el mejor libro de fotos también en el 2006 y en el 2011. Unos belleza de libros, los libros de lujo de Colombia o sobre Colombia más vendidos acá en nuestro país. Algunos conceptos para que entendamos mejor quién es Andrés Hurtado García. La conciencia ecológica de gran parte de los colombianos se debe a Andrés Hurtado García, dijo el entonces presidente César Gaviria Trujillo. En Colombia, hablar de ecología es hablar de Andrés Hurtado, y referirse a Andrés Hurtado es pensar en ecología. Dice el acto del jurado que le entregó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en el 91. Con la excepción lúcida de un par de columnistas de prensa, Andrés Hurtado García en El Tiempo y el capitán Ospina Navia en El Espectador, a nadie en este país le importa un bledo la destrucción de la naturaleza, escribió Antonio Caballero en la revista Semana del 97. Así que vamos a darle paso de una vez aquí a Andresito, vamos a invitarlo para que se una. Recuerden que todas sus preguntas las pueden hacer acá en el envío. Al lado de los comentarios hay un signo de interrogación, digitan ese signo de interrogación, escriben su pregunta y nos llega aquí para podérsela hacer a Andrés. Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto en esta tarde de coronavirus otra vez. Qué gusto, Andresito, muchas gracias por tu tiempo, bienvenido. Qué tristeza saber que ayer en el puente hubo en Colombia 1.800 fiestas. 200 en el Valle del Cauca. En el Valle del Cauca, un partido de fútbol con 400 personas. Terrible, ¿no? Con esta indisciplina de los colombianos, ¿qué vamos a hacer? Terrible, esto se va a prolongar mucho. Muy complicado. Yo mando a todo mundo, a todos los que están ahí, una lástima que no los puedo nombrar, pero todos merecen mi saludo. A Caterín Bernal, a Rafael Antelo, a Jorge Londoño, a Alejandro Laya, Jorge Pachón, Oscar Gómez, Fabiola y Federico, a Rosita, la enfermera tan querida que está en Madrid, a Eduardo, mi hermano de Madrid, Juan y familia, a Simón Bolívar, a Juanjo San Sebastián, Violeta y John, a Sebas, Carmen y su hijo en Madrid, a Alejandra Murcia, la oftalmóloga tan querida, al doctor Carlos Uribe, a Omar Erjuela,
a Diego Mesa, con el que fundé el primer club de montañismo en Colombia, en Cali, a los hermanos maristas César Rojas, a Sebastián Herrera, a Juan Bolaños, a Chucho Quintero, a Diego Sabasque, que está aquí al lado mío, a Carlos Andrés Torres, allá en Canadá, gran compañero de naturaleza, a Diego Castro y a Andrés Morales, que dirigen las excursiones de mi grupo del Colegio Champañá, a todos los amigos que están visitando, que nos están mirando, a todos un saludo muy especial, a Esperanza, Adriana, Luciano y Luis Fernando, a Gladys, mi hermana, a todos un cariño muy especial, profesores, alumnos y padres de familia del colegio, a Pepe Gómez, a Andrés Morales, a todos, a todos. Y a Muchas ti. gracias, Andresito. Gracias, Andresito. Te extrañamos mucho, pero bueno, hay que cuidarse y estas son las circunstancias actuales, así que qué bueno que te podemos tener los martes en la tarde aquí en esta reunión fija de las 6 de la tarde. Andrés, entremos en materia de una vez porque la gente aquí ya tiene muchas preguntas. Mira, por ejemplo, tenemos una pregunta de hace 8 días en la que se quedó ahí en el tintero y era, nos preguntaban por acá, Andrés, nos cuentas que generalmente pasas, o siempre mejor, pasas las Navidades y Años Nuevos en otros lugares diferentes a la ciudad. ¿En dónde pasaste la última Navidad? Hace 40 años no conozco Navidades en las ciudades y siempre es en la montaña, en el desierto, en la selva. Y suele ser porque tengo también un trabajo para parques nacionales, para medio ambiente y entonces lo junto. Esta última semana en la montaña la pasé con compañeros, con usted y otros compañeros, con Diego Castro, con Wilfredo Garzón, con Giovanni Tovar y con varios otros. Y nos fuimos al Nevado del Tolima por la parte oriental. Estuvimos a 4.000 metros allí. Entramos por el pueblo de Anzoátegui, que es un pueblo muy bonito, que llaman un paraíso entre las nubes. Subimos luego a una vereda que se llama Palomar. Y de ahí Diego Torres, que nos movió en carretera, mientras estuvimos en carretera, fuimos a su villa San Sebastián, uno de los lugares más hermosos que yo he conocido en Colombia, así lo dije por el tiempo. Es un paisaje idílico, maravilloso. Invito a la gente para que vaya y se quede varios días ahí porque esto trae una paz impresionante. Luego nos fuimos, fueron 7 horas de camino en el páramo, muy hermoso en la paz y tranquilidad de la naturaleza, y llegamos a lo que llaman la Escuela del Salto, una escuela donde hay 7 niños maravillosos que vienen los lunes desde 4 o 5 horas de camino, están toda la semana y regresan otra vez, y lo mismo la maestra. Y ahí tienen una cascada que tiene 200 metros, muy bonita, ahí pasamos 2 días. Esa es la base del Nevado del Tolima y el Nevado se despejaba y delante de nosotros. Yo recordaba las tantas veces que en la década del 60 subimos al Nevado del Tolima. Después de 2 días nos fuimos y llegamos pasando por uno de los valles más bellos de frailejones que yo haya visto y que Wilfredo me recomendó, y llegamos a los termales de Cañón, famosos termales. Ahí estuvimos un rato y ahí se quedaron Diego Castro y Wilfredo Garzón, porque ellos al otro día subieron al Nevado del Tolima hasta la cumbre. Y los demás nos regresamos a una finca muy bonita también que se llama Vancouver, donde hay unas lagunas preciosas y los campesinos muy queridos. Estuvimos ahí 2 días y luego nos regresamos. Esta fue nuestra Navidad en paz y en armonía con la naturaleza. Y luego completamos el año nuevo y nos fuimos al Guaviare y fuimos a ver las pictografías, que son varios miles que hay en el Cerro Azul y que hay en el raudal del Guayabero, que yo llamo eso la Capilla Sistina del Guayabero, y luego nos fuimos a Nuevo Tolima y estuvimos en varias partes. Esa fue nuestra Navidad en la naturaleza. Así es, Andrés, maravilloso recuerdo siempre. Aquí está la doctora Alejandra Murcia, hermosa Navidad, Año Nuevo, así es, doctora, siempre también muy pendiente, acompañando las salidas de Andrés, una compañera de viajes increíble. Recuerden, por favor, las preguntas a Andrés Hurtado García, aquí, al lado de los comentarios, donde pueden ustedes hacer los comentarios, ahí al ladito hay un símbolo de interrogación. Lo presionan, escriben su pregunta y nos llega aquí nuevamente a nosotros para podérsela hacer en vivo y en directo
a Andrés Hurtado García. Una cosa muy bonita, Sí, una señor. cosa muy bonita de Alejandra Murcia, la oftalmóloga que nos acompaña siempre, que es una mujer berraca, tiene un estado físico, es que ella siempre atiende a los campesinos en la montaña o en la selva y le mira a los ojos y les atiende y les lleva medicinas. Es un trabajo muy bonito que ella hace con nosotros. Así es, Andrés, encomiable y ella siempre con este don de gente es maravilloso. Un abrazo muy grande para la doctora Alejandra. Un abrazo grande también para Alejandra Sotodos que se une a la conversación. Un beso grande. Un abrazo también a Lorena Salinas, Juan Palara, todos alumnos, exalumnos y amantes de la naturaleza que están acá muy pendientes de estas charlas con Andrés Dieguito Castro que ya se unió. Bueno, todos los que están acá, Gia Carantón, qué alegría verte por acá, bienvenida siempre. Juan Camilo Velázquez también. Andrés, cuéntanos sobre la ruta de Humboldt, ¿verdad que tú hiciste esa misma ruta de Humboldt? ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Cuéntanos, por favor. Pero la ruta de Humboldt es un pedazo, yo me refiero a la ruta de Humboldt por el Orinoco. ¿Ya? Humboldt del que se cumplen 250 años ahora, y que la Semana de la Montaña este año iba a ser sobre los viajes de Humboldt, pero este año desafortunadamente no habrá Semana de la Montaña. Por lo que sabemos será el año entrante la Semana de la Montaña y celebraremos la ruta de Humboldt. Yo la he hecho 2 veces, la que se refiere al Orinoco. Humboldt estuvo 2 veces en Colombia, una viniendo de Venezuela y recorrió todo el Orinoco, y otra entrando por el norte del país, llegó hasta Bogotá y luego siguió hasta Quito. Esos fueron los 2 viajes de él. Pero al que yo me refiero y que he llevado a un grupo de personas, de pronto, repito en otra ocasión, es a Humboldt por el Orinoco, llegando de Venezuela, y Humboldt remontó el Orinoco. Nosotros hicimos esto una vez remontando el Orinoco como Humboldt, y después de que en esta Navidad y Año Nuevo, después del Año Nuevo, nos fuimos a hacer con unos amigos la ruta de Humboldt, pero en sentido inverso, o sea, Sí. remontando el Orinoco. Qué No, maravilla. bajando el Orinoco. Pero, y la ruta la complementamos porque entramos por los cerros de Mavicura en el Guayín, bajamos el río Inírida, caímos al río Guaviare, caímos al río Atabapo, caímos al río Orinoco, bajamos por el Orinoco y salimos por Puerto Carreño. Esa fue la ruta del Orinoco que hicimos este año. Qué maravilla, Andrés. Aquí nos preguntan, Andrés, que qué se ve de raro en esa ruta. Se ve de todo. Pues se pasa por un parque que es para mí el parque de la cincuentena que tenemos en Colombia, el parque más maravilloso, que es el Parque Tuparro. El Sí. Parque Tuparro fue creado como territorio faunístico en 1977 y luego pasó a Parque Nacional. Para mí es el parque nacional más completo de Colombia, posiblemente el más bello, pero el más completo y el que yo prácticamente todos los años voy. ¿Por qué es el más completo? Porque tiene el río Orinoco, que es espectacular con sus raudales, porque tiene varios ríos más, porque tiene selvas, porque tiene tepuyes, porque tiene mucha fauna, porque tiene unas islas espectaculares, y por eso es porque tiene los bosques que siguen a los ríos, que se llaman bosques riparios. Es espectacular. Así es, Andrés, es una maravilla. Aquí nos preguntan también, dice Mauricio Fuerte, dice, ¿has visitado Islandia? Sí, estuve en Islandia y le di la vuelta completa. No, ya la vez pasada creo que hablé de eso. No coloco a Islandia entre la lista de los 7 países más bellos del mundo porque Islandia no tiene monumentos como tiene Egipto, como tiene Grecia, como tiene Turquía, como tiene China, como tiene India. Ese solo es espectacular, solo tiene bellezas naturales que esos sí son fuera de serie, unas cascadas, unos glaciares, un volcán que tiene que ver con la historia de Julio Verne, porque ahí se originó una de las novelas de Julio Verne. Espectacular su naturaleza, sí, pero no tiene monumentos que completen, pero espectacular sí es el país. Le di Sí, la vuelta completa por una carretera que llaman la carretera, la Ring Road, la carretera que da la vuelta completa. Y es muy curioso, dándole la vuelta completa al país, no hay en carreteras espectaculares ni un solo peaje. oh, Solamente uno.
regresando al darle la vuelta completa hay que pasar por un túnel debajo del mar y se regresa a Reykjavik y hay que pagar un peaje. Pero no peajes, que Colombia es una porquería, yo no diría robo, yo no sé cómo peajes, pero de Medellín a la costa hay más de 27 peajes. ¿Cuánto es ir de aquí a Medellín, a Ibagué? Yo no entiendo cómo hace poco el Senado, que iba a ser lo único bueno que hace el Senado, que trataron el problema de reducir los peajes y al fin esto no quedó en nada. Miren los peajes de aquí a Villavicencio, es que eso es horrible y ver que las carreteras siguen mal. Bueno, y aquellos países que tienen carreteras tan buenas, ¿de dónde sacan? Si no sacan de los peajes. Yo no entiendo en Colombia esto. Complicado ese panorama, sí señor. Un saludo a José Alejandro Camargo Lemos. Dice, hola Mao y Andrés, un gran saludo, primera vez que los veo. Pues José, bienvenido. Aquí estaremos los martes con Andrés. Y Leito Ordóñez dice, con las historias de Andrés nos puede entretener hasta el final de año. Pues para eso se abrió este espacio, así es, para poder aprovechar toda una vida dedicada a Colombia, a los viajes, a la naturaleza y a la fotografía de Andrés Hurtado García, llena de anécdotas y aventuras, para poder estar aquí los martes en la tarde. Todos los videos en YouTube, suscríbanse al canal de YouTube, Mao-Soler en YouTube, ahí lo encuentran y van a encontrar este video y todas las conversaciones que hemos hecho con Andrés, ahí las pueden encontrar. Andrés, nos preguntan también aquí un exalumno, por un tema que habíamos hablado también hace rato, pero para que lo tomemos más a fondo tal vez, dice sobre el libro de Molinete, nos preguntan por acá. Molinete es un libro maravilloso que me hizo conocer el hermano Raúl Echeverry. Para los que conocen el hermano Raúl Echeverry, está en este momento en cuidados intensivos en Medellín por un problema del corazón. Por un problema del corazón. Él va a salir adelante y tenemos que rezar por él. Él me mandó ese primer libro desde Medellín. Yo tengo muchos libros de frases célebres, son maravillosas, y porque me sirven para las clases y para los artículos de prensa. Sí, señor. Resulta que yo se lo leía a los muchachos. Para que un muchacho compre un libro, madre mía, pues eso lo compraban todos los muchachos. Yo los traía de Medellín, me acuerdo que se los traía a 35,000, a mí me salían a 33, porque Sí. lo que cobraba en la avenida, por allá para acá, yo no ganaba nada, pero era feliz viendo que los muchachos tenían esos libros, los profesores también, se los robaban los unos a otros, porque era un libro maravilloso. Bueno, el libro se acabó, no lo volvieron a editar. Todos los años cuando voy a editar conferencias a España, me paso por la librería Mi Libro, que Sí. está en la calle principal de Madrid y que es una librería que tiene 6 pisos. Hay libros que no exista, que no tengan, es porque no existe, se puede decir. En la Gran Vía se encuentra. Bueno, un presidente de Colombia que no nombro, que una vez visitó Madrid y entonces fue a la librería, como era el presidente de Colombia, entonces desalojaron la librería. El presidente estuvo toda la mañana, recorrió todos los pisos, no compró ningún libro, no lo quieren ni poquito, me dicen los empleados, porque yo voy mucho a la librería, ya lo conozco, que a ese señor no lo quieren volver a ver allá. Bueno, yo me voy al cuarto piso, que creo que es donde están los libros de ensayos y filosofía, y ahí es donde existió, vi alguna vez el libro Molinete, Sí. de Alessandro Pronsato. Entonces llego yo y pregunto en la caja, señorita, ¿tienen el libro Molinete? Miran ahí, hacen así. No, no lo tenemos, está agotado. Al año siguiente, señorita, ¿tienen Molinete? De Alessandro Pronsato, editorial, sígueme, no sé qué. No, no lo tienen. Y hace 3 o 4 años le pregunté por él y la señorita se queda mirándome y me dice, ¿qué tiene ese libro que todos los años viene un indio latinoamericano y me lo pregunta? Le dije, señorita, yo soy ese indio latinoamericano. Ella se sonrió muy amablemente porque somos indios latinoamericanos. Somos. Si alguno de ustedes consigue un molinete, tráiganme lo que se lo compro. No me lo venda muy caro. Yo lo tengo, pero lo quiero tener para regalar. Vea, yo veré con descuento el libro para Andrés. Aquí ya nos dejaron el dato de dónde se consigue al final de la charla con Andrés. Lo voy a poner aquí también en los comentarios. Bendito Carlos Andrés nos dice que se llama Nombela en Toledo, España. Lo conseguí nuevo en noviembre de 2016.
averigüé y hace un par de meses tenían 2 en el inventario. Bueno, Qué bien, Carlos Andrés. Mire, desde Canadá, gracias, Carlos Andrés. así es, muchas gracias. Y también nos habían dejado el dato por interno, lo voy a publicar de una página web en la que por internet ustedes pueden hacer el envío a algún casillero, incluso aquí a Colombia. Ahorita en las historias, después de la charla con Andrés, los dejo en los comentarios. Bueno, Andrés, hace 8 días hablamos que tú conociste a Maurice Herzog y que estuviste con él. ¿Qué otras personalidades de la montaña, del montañismo, conociste de estos grandes maestros de la montaña que coronaron el Annapurna? Yo tengo esa suerte de no ser yo prácticamente nadie, un hombre que ama la montaña así y que ha subido por ahí montecitos, de tener de amigos o de conocidos algunos amigos a grandes de los grandes alpinistas del mundo. Así es, lo sabemos. Por los de Chamonix. Ahí conocí y tuve amistad con ellos y me escribí y me alojé algunos días en las casas de ellos, todos ellos que me admitieron y me recibieron y me alojaron, los grandes alpinistas, algunos de los que coronaron el primer pico de 8000 en el mundo, el Annapurna, el 3 de junio de 1950. Por supuesto, Maurice Herzog, ese no me invitó a la casa, ya contamos de él, ministro de Deportes de Francia, que me dio la medalla de Deportes de Francia. Murió hace poquito, uno de los hombres grandes de Francia, todo el mundo lo veneraba. El alpinista para mí más grande de todos los tiempos, tal vez no el mejor escalador, pero sí el más grande de todo sentido, Lionel Terre. Me hubiera gustado tanto conocerlo, pero cuando yo estuve en Chamonix ya se había matado en el telescopio con un jovencito, Marc Martinetti, en una escalada que no era muy difícil, clásica. Cometieron un error al llegar a la cumbre, se desencordaron, se resbalaron y los dos fueron al abismo. Los dos están enterrados en el cementerio de Chamonix, que yo por supuesto visitaba y visito con mucha emoción. Pero me hice muy amigo de su esposa, Mariano Terré, tan linda su esposa. Me carteé con ella hasta que murió, creo, en el año 2003. Todo el tiempo tuve correspondencia con ella y ella me habló mucho de Maurice, de Lionel Terré. Conocí a la esposa de Luis Lachenal. Tal vez la dupla de escaladores más famosa y mejor de la historia fueron los dos, lo llamaban los locomotoras, Lionel Terré y Luis Lachenal. Tampoco lo conocí porque se mató esquiando en la Valais, el Valle Blanco, de ahí del Monte Blanco, por una grieta. Conocí a la esposa, que Madame Lachenal, que tenía un hotel y ahí me alojé, invitado por ella. Conocí y fui amigo de Gaston Rebuffat. Gaston Rebuffat, del que ya se habló aquí, y que fue uno de los grandes escaladores de Francia, como se dice, el del jersey bonito, porque tenía un jersey con el que siempre escalaba, que escribió uno de los libros, algún día hablaremos de los libros más bellos del alpinismo, Estrellas y Borrascas. Sí, porque Ramón habló la semana pasada de ese libro, y tiene toda la razón, yo también la tengo, es un libro bellísimo, de los 5 mejores y más impresionantes libros de montaña, hablaremos algún día. Estuve en la casa de Gaston Rebuffat y me atendió, y me dio un regalo que vale lo que sea, lo que sea. Los picos de 8000 son 14, lo sabemos. Cuando fueron al Himalaya, ellos se trajeron por cada uno de los picos 14 tableticas de barro que valían una rupia, un peso. Esa tableta de barro, en esas tabletas está la Trinidad hindú, que la Trinidad de los dioses de Brahma, Vishnu y Shiva. Del Brahma, Vishnu y Shiva. Y se trajeron 14 tabletas, como traer 14 cristicos, uno por cada montaña. La última tableta de esas de barro me la regalaron a mí. Wow. Eso tiene un valor impresionante, porque eso no valía sino un peso, pero imagínense lo que representa, y la tengo y ustedes la conocen. Cuando yo me muera no sé quién la va a heredar. Así es, es hermosa. Ahí también me conocí y me escribí con ella hasta que murió Madame Jean Franco. Los franceses solían, ya vemos,
las mujeres ponerse el nombre del esposo. Jean Franco es el gran alpinista que dirigió la escalada la primera escalada del Macalú, uno de los grandes, creo que es el cuarto pico más alto del mundo. Una expedición famosísima porque todos los de la expedición llegaron a la cumbre. No como sucedió con el Everest, que fueron dos, no como sucedió como en el Annapurna, que fueron dos, y así. Todos llegaron a la cumbre y algunos de ellos fueron Cousy, que no lo conocí, y Lionel Terre, de quien acabamos de hablar. Madame Jean Franco también me distinguió y estuve en la casa de ella. Y me hice amigo también de Marie-Louise Plovier-Chapelle. Esta mujer creo que fue Miss Francia, fue gran esquiadora y fue la primera mujer que fue a escalar al Himalaya. Y me regaló sus 2 libros, fui a la casa de ella, estuve en la casa de ella durmiendo también, me mostró la biblioteca y me dijo, mire, me quedan los 2 últimos libros. Yo no le vi mal, espero que en alguna otra parte tenía peregrinaje en francés, pèlerinage interdit et une femme aux Himalayas, peregrinaje prohibido y una mujer en los Himalayas, y me regaló esos libros. Estos fueron pues los grandes alpinistas franceses de Chamonix, de la Annapurna. Conocí otros más, pero usted me preguntó por los de el Annapurna. Así es, Andrés. Y tenemos fotos, hemos encontrado fotos. Lástima que están en el archivo personal de Andrés, que está en el colegio, en la casa de la montaña, en el colegio. Y por supuesto, pues por lo que está sucediendo actualmente no tenemos acceso a ellos, pero prometemos que cuando tengamos alguna de esas fotos, con el permiso acá de Andrés Hurtado, la publicaremos para que puedan verla, unos recuerdos maravillosos. Señor. Mao, y me olvidaba, Roger Frisson Roche, el viejito tan querido, también estuve en la casa de él. Roger Frisson Roche escribió una trilogía que se llama El primero de la cuerda. Y el segundo libro se llama Grieta en la montaña, Grieta en el glaciar, y el tercero Regreso a la montaña. El primero de la cuerda, Premier de Bourdet, me lo tengo como dedicado, como todos ellos, me lo dio. Ese libro es uno de los 5 más famosos libros del alpinismo, y para Francia fue famosísimo. Ese libro fue publicado durante la Segunda Guerra Mundial. Francia estaba invadida por los alemanes que llegaron hasta Vichy. Sabemos que la mitad de Francia estaba en poder de los alemanes, y sabemos que el pobre y gran mariscal de la Primera Guerra Mundial, Philippe Pétain, colaboró con los franceses. Después de Gaulle lo condenaría a la cárcel y tal. Y entonces Francia estaba invadida, y para el orgullo francés era muy duro haber sido invadido por los alemanes. Y estaba la moral de los franceses por el suelo. Y viene este hombre y publica ese librito tan maravilloso que se llama Primero de la cuerda, en que habla de la libertad de las montañas y de la alegría de las montañas, y de cómo los que cuidaban ovejitas y tenían sus ovejas y sus rebaños en el invierno, en el verano bajaban y eran los guías de los alpinistas y respiraban libertad y amor a la naturaleza por todas partes. Y ese librito publicado en Francia fue bestseller y levantó mucho el ánimo de los franceses. Ese fue Roger Frisson Roche, que ya murió. Así es, Andrés, un bucólico libro muy hermoso de montaña, hay que tenerlo en las bibliotecas. Aquí me escriben, dicen, oh, Andrés habla muy bien francés. Vea, como dato curioso, y todos los guías que hemos viajado con Andrés alguna vez a algún lugar del mundo con Andrés, nos consta, y es que cuando Andrés habla en francés con algún francés o algún nativo, pues, le preguntan, en francés, por supuesto, le preguntan de qué parte de Francia es. Y Andrés dice, no, yo soy de Colombia. Y le dicen, ¿cómo? Pero usted habla el francés perfecto. Nos consta, es verdad, Andrés lo habla muy bien, y los franceses nativos siempre le preguntan lo mismo, ¿de qué parte de Francia es? Andrés, merci. Merci. Andrés, aquí nos recuerda uno de nuestros guías del proyecto ecológico que tú contaste que sufriste o viviste más bien una tormenta estando dentro de un avión. ¿Eso cómo es? ¿Qué pasó con eso, Andrés? Eso es muy bueno. Esas tormentas que se crean en el Atlántico y que vienen para Estados Unidos y para
para Cuba y sus países, y que gracias a Dios no nos llegan a Colombia, porque qué tal, con todos estos problemas, y llegar una tormenta de esas que nos destruya como destruye a Estados Unidos, por lo menos en el este norteamericano. Venía yo de Europa y anunciaron en el avión que íbamos a pasar por la zona de influencia de una de esas tormentas que siempre tiene un nombre femenino, Gladys o no sé qué, cómo se llamaba, Gladys como mi hermana. Y el avión, el piloto nos dijo que el avión se iba a mover, que de todos modos se le iba a echar hacia la izquierda para que no hubiera mucho movimiento, que se amarraran que que se amarraran Cinturón de seguridad. ¿Qué? Los correas, ¿lo qué? ¿Cómo se llama? Cinturón de seguridad. Los cinturones. Sí. Parece que había unos que estaban dormidos y no oyeron y no tenían los cinturones amarrados. Caray. De pronto comienza ese avión a moverse. Yo pensé que nos íbamos a matar. Por encima de mí pasó un señor y estaba por Dios. Dormido y pasó por encima de mí y me tumbó las gafas. ¿Cómo? Casi todo ese avión, eso se vino al suelo y maletas y todo. Eso duró una eternidad. Tampoco, pues yo no sé cuánto duraría, unos 10, 12, 15 segundos, pero eso fue terrible. Yo estaba con mi cinturón puesto, pero aquello fue terrible, se cayeron varias maletas. El señor que pasó por encima de mí cayó, estaba en el asiento del corredor, siempre piden un asiento del corredor para salir rápido al baño, lo que sea, y los cayó en la mitad, entre los tres que estábamos ahí, cayó encima. Eso fue lo que pasó. ¿No alcanzaste a sacar fotos, Andrés? Cuento de fotos, sí. Andrés, siempre como buen periodista y fotógrafo, por supuesto, cuando estamos en una situación, algo por el estilo, uno siempre está pensando en temas de supervivencia o algo así, y él está pendiente de buscar la foto. Entonces, por eso le pregunto. Pero Andrés, yo no tenía la cámara en la mano. Lo imaginé, o si no, ahí había foto de eso. Un saludo muy especial también a nuestros hermanos guías del proyecto ecológico Champaña Ama la Tierra. Los voy a nombrar uno por uno. Wilfredo Garzón, John Bejarano, Beto Camargo, Juan Camilo Garibelo, Giovanni Castro, Andrés Agames, Daniel Delgado, Diego Castro, Andrés Morales, Francisco Murillo, Álvaro Triana, hermanos de camino, hermanos de guianza, amiguitos, los quiero mucho. Siempre gracias a ellos también es posible esta transmisión y por supuesto gracias a nuestro líder Andrés Hurtado García, maestro Andrés Hurtado García. Un abrazo para todos. Un saludo también para César Garzón, hermano de Wilfredo. Por supuesto, siempre muy pendiente acá de todas estas transmisiones. Aquí nos dice Leito Ordóñez, dice, le tomó una foto a Matute casi matándose, recordando que siempre estás muy pendiente de tomar las fotos en el momento justo, Andrés. Un saludo a Junián Saldana, Ligia León Pirán, bueno, todos los que se van uniendo. Andrés, volvamos a estas tierras españolas donde eres siempre tan activo y también recibido, porque sabemos que viviste allá y que fuiste profesor de montañismo y escalada allí en España. Hay una anécdota en Toledo, en el Museo Victorio Macho. ¿Cómo fue esa anécdota, Andrés, por favor? Esa anécdota es de mis mentiritas. ¿Cómo así? No hay que ser mentiroso, pero pues si uno no dice mentiras, se acaban las mentiras. Y hay muchas especies que se están acabando. Victorio Macho era un escultor nacido en Palencia, no Valencia no, Palencia, España. Sí. Y entonces él vivió en Colombia 6 meses. Y es famoso él aquí en el sur del país porque hizo las estatuas de Sebastián de Belalcázar que hay en Cali, esa que está señalando así, en un cerro, y en Popayán, y otras más. Bien, visitando Toledo, ahí donde Carlos Andrés dice que vamos a conseguir el libro de Molinete, visitando sí. Toledo, él creo que murió ahí, sí, y está el museo ahí. Creo que Toledo, sí. Toledo es una isla a la que rodea el río y está en la parte alta, tiene un emplazamiento maravilloso. Y el museo de él está al borde de un abismo. Bien. Entonces, yo visité el museo y yo ya lo he visitado 2 veces y estaba muy emocionado. Entonces me detuve mucho mirando ahí y entonces me vieron la cara y lo que dirigía el museo me dice, señor, usted no es de aquí. Le dije, no, no soy de aquí.
Me dijo, por su cara veo que es latinoamericano. Le dije, sí, y soy colombiano. Y es más, le dije, esa foto que hay aquí de Popayán, ahí al ladito queda mi casa, pura mentira. Ahí queda mi, ay, ¿cómo así? ¡Qué emoción! Pues nuestro gran artista aquí, porque es el museo de él trabajó en Popayán, le dije, sí, yo sé, esa vaina y tal. No me invitaron, no me cobraron la entrada. Otra mentirita dije yo una vez así. A ver, cuando yo saqué mi libro Colombia Secreta, me Sí. invitaron a presentarlo en China y en Japón. Esas son No, palabras mayores. He por tenido esa supuesto. suerte, claro, porque esos libros ganaron en Estados Unidos como los mejores del mundo en ese momento. Y entonces, en China me pasó lo siguiente. Se presentó el libro en la Biblioteca China, Nacional China, que eso tiene tantos libros como chinos hay, son millones de libros. Así es. La embajada colombiana había invitado ya a todos los embajadores latinoamericanos que asistieron casi todos. Y bueno, en un momento dado, cuando yo hice la entrega oficial del libro, que está en castellano y en inglés se llama Unseen Colombia, Colombia no vista en castellano, Colombia Sí. Secreta. Este es el nombre exacto del grupo mío que dirigen Diego Castro, Dieguito Castro y Andrés Morales, que son los que organizan nuestras excursiones y con ellos se pueden anotar. Bien, entonces hice la entrega, yo no recuerdo si era el ministro de Cultura o el director de la biblioteca. Y entonces el hombre me dice, hablándome en inglés, ¿qué tienen los libros de Colombia que todos vienen perforados? Y le dije, ¿cómo así? Entonces cogió el libro mío, porque el libro mío ya les había llegado a ellos por correo antes, porque eso exigieron. Pero Sí. entonces cuando se fue a hacer la presentación, me lo entregaron en secreto para que yo se lo entregara oficialmente. Sí. Y entonces tomó el libro así por la mitad y entonces me dijo esto. Resulta que, pues como los colombianos somos tan simpáticos y mandamos coca en las pastas de los libros y donde sea, porque aquí somos maravillosos. Mm, Entonces todos los libros dice que llegaban allá, los perforaban con un alfiler en la aduana o no sé dónde, para ver si en la pasta había coca. Entonces yo ya, le dije, no sé, seguramente eso es por eso y le expliqué. Y le dije, pero eso no es problema. Y cogí con la uña y le hice así y desapareció un poquito. Bueno, después pasé a Corea. Después sí. pasamos a Corea. Y en Corea, pues hizo la presentación del libro y bien. Yo regresé después a Corea, ya no invitado, sino de paso para la China, donde yo iba invitado. Sí. Había que pasar por Corea. Ya no tenía invitación, entonces ya no tenía hotel de 5 estrellas, me busqué un hotelito así sencillo y yo sabía dónde había una calle donde se conseguían muchas artesanías y había restaurantes buenos y baratos. Me Sí. fui por ahí y entré a un restaurante de esos de los que uno dice que le preparen como uno quiere su sándwich, ¿no? Sí, señor. Póngame esto de cebolla así, de esa, de tomate sí, de esto sí, de eso no. El restaurante era chiquitico, un Sí. cuartico ahí pequeño, y entonces estaba lleno de coreanos. Todos me miraron la cara y vieron mi inglés, que mi inglés no es como el francés, que mi francés sí de verdad es bien. Mi inglés es de Armenia, Quindío. Good morning, pues. Entonces me pregunta uno, ¿y usted de dónde es? Y le dije, yo soy colombiano. Y entonces él le dijo a los demás en coreano solamente me sé pocas palabras, les dijo que yo era colombiano. Entonces Sí. todos a mi alrededor. ¿Por qué? Porque en Corea del Sur quieren mucho a Colombia. Sí. Dos contingentes de Colombia con el general Polanía Puyo y el coronel y el general Alberto Ruiz Novoa y el primero y el segundo, el coronel Polanía Puyo, fueron a la guerra de Corea en el 50. Sí. Estados Unidos pidió a todos los países amigos, usted sabe que aquí somos amigos de Estados Unidos, me están viendo, amigos de Estados Unidos. Y los Tercos, tercos. norteamericanos acababan de terminar una guerra en el 45 con muchos muertos, lisiados y tal, y no querían meterse otra vez en la guerra.
Sí. Y pidieron a sus países amigos y ahí estaban los colombianos que somos tan lambones con Estados Unidos, me perdonan la palabra, si es que no es así, respeto opiniones en contrario. Y aquí los colombianos, como nunca habíamos ido a una guerra, eso era maravilloso, eso era como en las películas, comenzó todo el mundo a ofrecerse. Yo me acuerdo que en mi casa, Gladys, usted que me está viendo, yo me acuerdo que en mi casa mi hermano mayor le dijo a mi papá que él quería ir a la guerra de Corea. Mi hermano ya tenía como 19 años, estaba apenas en edad de ser buen soldado. Sí. Mi papá lo cogió y le dio una juguetera y le dio de modo que hasta ahí quedó la guerra de Corea, mi hermano mayor. Dijo mi papá, ¿usted qué va a hacer allá? Aquí saludamos al doctor Federico Mendoza. Sí, señor. Es uno de los doctores muy queridos que me atiende a mí y a su hijo Federico Mendoza, que es un gran ambientalista de Colombia. El papá de Federico Mendoza fue uno de los que fue a la guerra de Corea, que se sacrificaron allá. Pues bien, en Corea quieren mucho a los colombianos. Fueron creo que 1.300, de los cuales 300 creo que murieron en la guerra de Corea. Los colombianos fuimos famosos en la toma del monte Cenizo, de un monte que no tomaba nadie, no lo tomaba nadie, y no tenía ninguna importancia estratégica, pero entonces había que tomarlo por honor, y nada, eso mataban y mataban hasta que el general Douglas MacArthur, de que hablaremos de aquí algún día, MacArthur, le dijo a los colombianos, tomen ese cerro, el Cenizo creo que se llamaba, y esos colombianos suben para arriba, como dicen los españoles, y eso matan colombianos hasta que ya, pero lograron tomar el cerro, entonces nos dieron a los colombianos la Cruz de Hierro, la máxima condecoración. Bien, los coreanos nos quieren mucho. Aquí en Colombia, en la Cieno, por allá hay un monumento a Corea. Sí, los colombianos conocemos porque Corea lo dio. Entonces, allá nos quieren mucho porque nos sacrificamos por una guerra que no era de nosotros. Entonces, cuando este señor les dijo a todos los demás que yo era colombiano, me rodearon y tal, y no sé qué, me invitaron a qué iba yo allá. Entonces yo dije que iba a visitar a un familiar mío que había muerto en la guerra de Corea. Mentiritas. Que cómo se llamaba. Madre mía. Y entonces yo dije Vladimiro Carvajal Valek. No era familiar mío, pero de una familia amiga de Ibagué. Lo mataron, murió en la guerra de Corea y apuntaron el nombre. Y seguramente lo fueron a buscar porque están todos los nombres de los colombianos. Pues bueno, me invitaron al sándwich y ¿qué más querían? No, pues yo me llené de comer sándwiches y Coca-Cola hasta que ya. Eso por decir algunas mentiritas. Pues bueno, eso me pasó también en el museo de Victorio Machi, que fue el que hizo las estatuas de Belalcázar en Popayán y en Cali. Muy buenas estrategias, Andrés, hay que aplicarlas para comer gratis. Un abrazo a todos los que se siguen conectando acá. Recuerden, Colombia Secreta Oficial en Instagram, Colombia Secreta en Facebook, nos pueden seguir en esas redes sociales y el correo aquí ya lo está poniendo Diego Castro 20, Dieguito Castro, uno de nuestros guías, es colombiasecreta@hotmail.com. Ahí nos pueden contactar también para que estén enterados de toda la información de los viajes nuestros, los viajes propios, los viajes con Andrés Hurtado García también cuando ya salgamos de este confinamiento. Aquí nos preguntan, Andrés también, nos dice Ricardo Alfonso Delgado, dice, hola Andrés, ¿qué país te falta conocer y cuál quisieras visitar? Sudán. Ay, madre mía, esto es una historia muy larga y hasta aquí. ¿Cuánto nos falta? Hasta aquí llegamos. Tiempo, hay 12 minuticos largos. ¿12? Sí, señor. ¿12 nomás? No, hasta aquí llegamos. Resulta que eso tiene que ver con la raza más bella del mundo, que son los nubas, que son unos negros de Sudán. Negros de Sudán. A ver. Leni Riefenstahl, una hermosa mujer, cineasta famosísima, escritora, alpinista, fue la fotógrafa de Hitler. Ella no fue a parar al tribunal de Nuremberg, donde juzgaron a los criminales nazis porque ya no había matado a nadie. Era simplemente una loquita, digámoslo así por lo tonta que era, que decía que los únicos que debían valer y vivir en el mundo eran los nazis. Tonta en ese sentido, porque por lo demás es una mujer maravillosa e inteligente. Esa mujer filmó los Juegos Olímpicos
de Berlín del año 36, cuando Hitler se emputó, como decimos, por su negro, y ganó a su blanco y tal, y se retiró del estrado. Yo tengo los libros donde están todas las fotos de las filmaciones que esta mujer hizo, gran cineasta. Bien, terminó la guerra mundial y ella pues no fue al tribunal. Ella seguía convencida de que los nazis eran los únicos bellos del mundo y los únicos que debían sobrevivir. A propósito, viene la pelotera, usted sabe que yo estudié mucho en la Segunda Guerra Mundial Lo y sabemos, gané sí, un señor. concurso. Se dice que por qué Hitler no acabó con los ingleses pudiendo acabarlos, porque dice que eran los primos de raza y que le iban a servir, etcétera, etcétera. Cosas que se dicen y que no son realmente, pues no se sabe si realmente es así. Bueno, Sí. entonces ella con su idea de que los nazis y la raza aria eran los únicos bellos del mundo y que había que acabar con los judíos, con los negros y con todos los demás. Permítame decirle que me da risa todos esos imbéciles, estúpidos, pendejos que andan por ahí disque neonazis con ese pelo largo y que desprecian a los demás. Aquí en Colombia los hay. Sí, Estúpidos, no bastante. tienen ni idea de nada. Si viviera Hitler, esos si supieran algo, sabrían que después de acabar con los judíos, Hitler iba a acabar con los cochinos negros, luego los inmundos indios, los otros, y ahí iban a parar a los hornos de gas estos muchachitos que se las dan de nazis por la calle, pendejos, no tienen ni idea de nada. Bueno, Así es, tristemente sí. Leni Riefenstahl, que murió a los 103 años y que yo la conocí y hablé con ella en Alemania. Seguía con su idea de que los nazis, pues, la raza única que debía sobrevivir y que los bellos y tal. Cuando alguien le dijo, Leni, bájate de esa nube, en el África hay unos negros muy bonitos. Ella dice que cuando le dijeron eso, que eran unos negros muy bellos y que podían ser la raza más bella, dice que se vomitó, ella lo cuenta. Y es creíble, pues, con esa idea tan estúpida que tenía metida en la cabeza de que ellos, ¿cómo iban a ser bellos unos negros, cochinos, inmundos? Bueno, alguien le mostró, alguien, creo que es el fotógrafo que hizo la primera foto del primer campo de concentración liberado en el 45, cuando los gringos liberaron el primer campo de concentración, que creo que fue el Auschwitz-Birkenau, creo que fue ese. Y entonces se vieron esos cadáveres ahí, ese fotógrafo fue el que hizo la primera foto, y creo que fue ese fotógrafo el que le mostró a Leni Riefenstahl una foto en que hay un negro de unos 30 años, divino. Ay, Andrés, usted es marica. Uno puede ver a un hombre muy lindo y decir, ay, yo quiero ser como él, pero hasta ahí llegar y no tener estas barrigas y esta nariz. Todos queremos ser bonitos. Un negro muy lindo y que tiene en sus hombros aquí otro negro montado, más jovencito, y los Sí. dos están desnudos. Y esa foto se consigue, se mira en internet. Lenny se quedó mirando al negro, esa es la foto, y le pudo más su atracción hombre-mujer que sus estúpidos prejuicios nazis. Y se propuso ir a conocer. Fue un problema. Esos viven en Sudán y hay 23 etnias nuevas, de las cuales una es la auténtica. Llegó allá y se hizo las primeras fotos. Yo me acuerdo, yo tengo una de esas fotos, en que ya Lenny está muy viejita, monos, rubia se la ve, y tiene en la mano la manito de un negrito, parece un miquito de verdad, el negrito todo lindo, y la mano de ella grande y la mano del negrito toda chiquita. Bien, les hizo muchas fotos, volvió y los estudió y los presentó en la época de los años 60 y 70 como la raza más bella del mundo. Bueno, las fotos que ella trajo eran de negros desnudos, que sí, unos cuerpos perfectos, como si hubieran levantado pesas, pero no para tener estas tetas de Schwarzenegger y que se ve tan feo. Unos cuerpos muy hermosos. Y Sí, trajo sí. eran de esos negros en y se echan ceniza. Y las echan Sí. aceite y los cuerpos se ven brillantes. Obviamente, pues los viejos de la tribu no son tan bellos y las viejas tampoco, pero los jóvenes, las jóvenes y los jóvenes sí son muy bellos. Los presentó como la raza más bella del mundo.
Cuando yo estudiaba en Europa en la década de los 70, los presentaron en todas las televisiones. Y Oh, entonces todo el mundo quería ir allá. Tengo que acortar esta historia porque es mucho más larga. Bueno, yo escribía en las principales revistas europeas. sí, Resulta que el gobierno de Sudán, un gobierno de extrema izquierda, iba a decir, pero un gobierno de extrema izquierda y que era inteligente, quitémosle el pero, y que era inteligente, sí. hizo una cosa maravillosa. Cuando se dio cuenta de que los negros de los Nubas, cuando llegaban los turistas, hacían así y tomen una foto por delante de nudo, $100, aprendieron a decir, la quiere por detrás, se voltea y por detrás con las nalgas y tal, y de lado y todas las fotos que quiera tomen y por cada foto $100. Sí. Entonces el gobierno dijo, no, la gente no está perdiendo los valores y prohibió la entrada a menos que se pagara $1 millón. Wow. Esto era maravilloso porque como esta gente tenía esos cuerpos, nosotros que tenemos dietistas y nos cuidamos y tenemos esta barrigota que tengo yo y tal, y esta gente que come todo lo que crezca y se mueva en el suelo en esa región tan desértica, que es una cucarachita, que es un grillito, que es un escarabajito, a la boca, a la boca, a la boca y hierbitas a la boca, y con eso vivían con esos cuerpos tan bellos. Increíble. Resulta que a mí los periódicos estos europeos me pusieron en las manos $1.100.000 para que yo llegara allá Wow. y llegué y entonces cuando yo iba a pasar y a pagar $1.000.000 no dejaron ya entrar. Me tocó No. devolverme, yo gasté de los $100.000 esos, estuve en un hotel que se llama Asper, creo que se llama el Hotel Estrella. Me regresé, conocí la ciudad, la capital y me quedé sin conocer el país. Esa es la leyenda de los niños. Hay un poema muy bello que dice, yo te agradezco, Dios mío, porque me has creado negro. El blanco es el color de todos los días, el negro es el color de algunas circunstancias. Es un poema muy bello que no necesita defender la raza negra. Yo pienso que si defender la raza negra es un poco racismo, no necesita defensa, pero como el mundo es racista, pues los negros deben de defenderse. Y el Sí, poema es muy bonito porque dice, yo te agradezco, Dios mío, porque me has quedado negro. El blanco es el color de todos los días, el negro es el color de algunas circunstancias. Los famosos banquetes se exige traje negro. negro. Los bailes famosos se exige corbata negra. En Sí. cambio, no se vengan con corbata blanca, ni vengan con un vestido blanco a un Ni banderín, con tenis blancos, nada de eso. que dicen con negro. Aquí nos preguntan que el canal de YouTube, ¿cuál es? Si es Mao-Solera, así como este perfil, lo buscan en YouTube y ahí está, va a estar este video y todas las conversaciones anteriores con Andrés. Este jueves, 6 de la tarde, tenemos charla con Miguel Ángel Vidal, un magnífico montañista español, unas anécdotas increíbles que nos va a estar contando. Jueves 6 de la tarde, repliquen esta información para que la comunidad siga enterada y sigamos creciendo y puedan hacerle sus preguntas también aquí en vivo. Andrés, nos quedan 2 minutos y nos preguntan sobre el viaje de Turquía del próximo año. Si puedes dar un resumencito así corto de cómo va a ser tu viaje a Turquía, por favor. Normalmente en el grupito vamos usted, yo y los que quieran ir, normalmente yo me voy antes porque voy a las conferencias que tengo en España y en Madrid o donde sea. Y ustedes, los del grupo, se van después, pero yo tengo que irme antes Nos y parece. podemos hacerlo así. Y ustedes, los que quieran, pues van a Madrid y conocen un poquito de Madrid y luego yo me les cuento y seguimos. O bien nos juntamos en Turquía porque ya hay vuelo directo, creo que de Colombia a Turquía. Sí, Pero ahora sí. sería bueno pararse en Madrid porque el viaje a Turquía ya sería muy largo. Si aquí a Madrid son 10, casi 11 horas, añádale 2 horas más, es muy largo. Y entonces, ese es el viaje. En la próxima ocasión cuento todos los detalles del viaje porque ya se nos acabó Perfecto. el tiempo. Claro que sí, toda la información de los que quieran irse preinscribiendo al viaje con Andrés Hurtado García a Turquía, aprender con Andrés en Turquía, una maravilla, escríbanos, Colombia Secreta Oficial aquí en Instagram, Colombia Secreta en Facebook, y ahí les vamos a ir dando toda la información. A todos los que se conectaron el día de hoy, muchas gracias. Qué bueno y qué rico encontrarlos siempre estos martes a las 6 de la tarde. Recuerden, este jueves 6 de la tarde con Miguel Ángel Vidal. Estén muy pendientes. Andrés, por tu tiempo, como siempre, muchas gracias. Un abrazo enorme. Mao, gracias a ti, gracias a todos. Un abrazo gigante, lávense las manos, cuídense por favor, tapabocas y todas las medidas de bioseguridad. Un abrazo
grande, grande, grande en la distancia. Nos vemos jueves 6 de la tarde. Bendiciones, cuídense mucho. Recuerden, escriban todas sus preguntas ahí en los videos de YouTube. Todas las preguntas que quieran para las próximas charlas en vivo, las pueden hacer ahí también. Comenten los videos y empezamos a interactuar también por ahí. Abrazos para todos. Se va a cortar esto. Chao, chao Andrés, gracias. Adiós, gracias. Abrazos, adiós. Usen el filtro de Colombia Secreta. Chao.